Gracias, Mackenzie. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días también, dependiendo de dónde se encuentren. Gracias por acompañarnos hoy a nuestro webinario del impacto de la iniciativa de ley número 4 sobre inmigrantes sobrevivientes. Soy Kelly Barn, soy abogada en Asista, apoyo jurídico migratorio. Me emociona que me acompañen 4 de mis excelentes colegas que tienen sede en Texas. No sé si les dé un momento para que se presenten también ellas. Claro que sí, Kelly. Soy Katarina Deschert, pronombres femeninos, y soy abogada y defensora en Houston con el Centro de Justicia Tarid. Llevo ahí desde el 2016 trabajando como defensora representada acreditada y ahora en el equipo de política pública. Hola a todos, soy Loren Lluveras, trabajo en el Consejo Tejano sobre la violencia familiar y me centro en temas de justicia económica y migración. Hola a todos, soy Molly Boyles, soy directora de política pública en el Consejo Tejano sobre violencia familiar. Casi 18 años en este trabajo y antes de ello fui abogada practicante en Austin. Veo a mucha gente conocida, lo cual me da muchísimo gusto. Soy Lía Ocasio, pronombres femeninos. Soy abogada en Asista desde enero del 22. Antes de ello estuve en servicios directos de apoyo. Me da gusto verlos. Gracias a todas. Nada más unos cuantos temas administrativos antes de empezar. El webinario de hoy se está grabando y la grabación será compartida con los asistentes en días subsiguientes. Todos los materiales, incluyendo las diapositivas, fueron enviadas por correo a los asistentes antes del webinario. Si no los tienen, por favor, solicítenlos por correo electrónico a la asociada María Lazarino, cuyo correo es manager@asistahelp.org, también está en el chat. Como recordatorio, Asista no estará ofreciendo crédito CLE por el webinario de hoy. Como dijo Mackenzie, les vamos a pedir que utilicen el recuadro de QIA para preguntas puntuales sobre el webinario. Pueden agregar sus preguntas en cualquier momento porque iremos haciendo pausas periódicas para contestar. Con toda libertad, utilicen el chat para interactuar entre sí, presentarse entre ustedes e incluso para responder a nuestras preguntas y también compartir ideas sobre la presentación de hoy. Si no alcanzamos a contestar sus preguntas, por favor revisen la última diapositiva que tiene la información de contacto de Asista para apoyo técnico en casos. Por favor, no hagan preguntas específicas a sus casos durante el webinario. En la audiencia tenemos abogados, defensores, personal policial y también fiscales. Sin mayor preámbulo, comencemos entonces. ¿Me dan la siguiente diapositiva? Ok, vamos a comenzar con un sondeo. Queremos saber en qué parte del país se encuentran ustedes, en la parte noreste, el Atlántico Medio, en el sureste, en el Midwest, que son los estados de las planicies, el Southwest, que es la parte que incluye Texas, o la parte occidental del país. Díganos en dónde se encuentran. Unos 30 segundos más. Ok, vamos a cerrar el sondeo. Muy bien, entonces vemos que una gran mayoría de ustedes se encuentran en la parte sur occidental del país, incluyendo Texas. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, para nuestros objetivos de aprendizaje, después de haber asistido a este webinario, los participantes entenderán mejor el alcance de la iniciativa de ley del Senado Tejano número 4 y su impacto sobre sobrevivientes migrantes, cómo asesorarlos sobre las actualizaciones a esta iniciativa de ley, así como sus derechos durante interacciones policiales y también entender la interacción con leyes federales. Bueno, mejor dicho, la intersección con leyes federales. Vamos a empezar con un planteamiento de las disposiciones de la iniciativa número 4, así como algunos litigios que se han dado alrededor de la ley.
Hablaremos del impacto sobre las sobrevivientes migrantes, algunas actualizaciones, tips del ejercicio jurídico para los abogados de derecho familiar, también de derecho migratorio, preguntas y respuestas y conclusiones. Y me parece que esta parte ya le toca a Catalina. Gracias, Kelly. Entonces, efectivamente, vamos a comenzar entrando en uno de los SB4, que es decir, leyes que ha autorizado el Poder Legislativo tejano sobre entrada y reentrada. Esto tiene una base en 2023. La legislatura, de hecho, aprobó otra iniciativa en una tercera sesión extraordinaria con esa nueva numeración, lo cual incrementa la penalidad por el tráfico de migrantes. De hecho, Loren nos va a hablar de esta otra ley un poco más adelante. El hecho de que estas dos iniciativas tienen la misma numeración ha causado muchas confusiones, tanto para defensores y comunidades acá en Texas. Por esa confusión es que a veces vemos que esta ley de entrada ilegal es conocida mejor como la SB4, a diferencia de la anterior, que de hecho también está siendo utilizada a manera de arma contra migrantes y sus defensores en Texas. Siguiente. Antes de avanzar demasiado en los detalles específicos de la ley, les quiero comentar en dónde estamos en la implementación y litigios de la SB4. Esta ley actualmente no ha entrado en vigor. De hecho, hay 3 demandas que han sido presentadas en contra de la iniciativa. Las primeras en diciembre y enero, y esto por parte del ACLU, que es el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, representando a varios demandantes. Y después se suma el Departamento de Justicia. Estas demandas se consolidaron en enero. El argumento central de ambas demandas es que la HB4, SB4, queda debajo de la ley federal, es decir, que la ley federal es la única que tiene competencia en materia migratoria, que Texas no tiene competencia para establecer leyes migratorias. Esto está sustentado por un precedente de la Suprema Corte de Arizona versus US, y ahí básicamente la oficina del fiscal le indica a la legislatura el año pasado que había un interés en impugnar el precedente jurisdiccional. Ha habido varias leyes presentadas en diferentes estados de la Unión, así que ciertamente nos vamos a dirigir a una argumentación ante la Suprema Corte. La última actualización se dio en el quinto circuito en Luisiana, donde se presentaron alegatos a principios de abril sobre una especie de amparo. El amparo impide que entre en vigor la ley. Ahora, el quinto circuito no ha resuelto todavía este amparo o este alivio jurídico pudiera revertir algunos de los efectos de la ley, si no, entraría en vigencia. Sea lo que sea, lo más seguro es que se termine impugnando en la Suprema Corte. Hay otra que es el Centro de la Defensoría México-Americano y un fondo independiente que representa a varios denunciantes, que fue presentada en marzo. Este caso no ha sido todavía atendido. Si bien es cierto que la ley todavía no entra en vigor, ya ha tenido ciertos efectos sobre migrantes, así como los proveedores que trabajan con migrantes. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué hace esta ley SB4? Bueno, básicamente genera 3 tipos penales nuevos que solo pueden ser cometidas por personas no americanas y crea un mecanismo para que Texas pueda llevar a cabo sus propias órdenes o deportaciones. Ya entraré en la materia de estos delitos, pero son la entrada ilegal desde un país extranjero, la reentrada ilegal y el no cumplir con una orden de retorno a un país extranjero. Esos son los 3 a grandes rasgos. Siguiente. Vamos a comenzar con el primer tipo penal que aplica a las personas que presuntamente no son ciudadanos y que entraron a Texas desde un país extranjero en cualquier punto que no sea una garita o puerto de entrada. Tal y como está redactada, esta ley no debiera aplicar a la gente que sí entró por un punto migratorio o de internación o alguien que haya entrado a los Estados Unidos no por ese medio, sino por un estado distinto a Texas. Sin embargo, dependiendo de cómo se aplique esta ley, alguien que no pueda ofrecer prueba de su estatus o condición migratoria pudiera estar sujeto a detención e impugnación o bien transferido a CBP o ICE. Esto es una defensa afirmativa para la gente que puede presentar una defensa legal, asilo o DACA o que no tiene una judicialización antes.
Ahora, esta ley no define qué se significa estatus legal. Hay cierta ambigüedad respecto de quién puede utilizar este tipo de defensa. Una defensa afirmativa es aquella que una persona presenta en el tribunal. Tener condición migratoria no garantiza la protección en contra de la detención. Importante saber que no hay protección ni defensa a las personas que tienen solicitudes pendientes o que son elegibles para solicitar. La ley prohíbe explícitamente el detenimiento de los procedimientos, es decir, detenerlos, suspenderlos o posponerlos pendientes a la resolución de una solicitud migratoria. Siguiente diapositiva. Ahora, este delito aplica a las personas que se sospechan no son ciudadanos americanos y que están entrando, intentando entrar o fueron ubicados en cualquier momento, en cualquier lugar de Texas, después de habérseles negado la admisión, haber sido deportados o retirados o que hubieran salido de los Estados Unidos sin una orden vigente de deportación. Bajo este delito no hay defensa ni excepción a personas que previamente fueron deportadas o negadas la admisión y que más adelante obtuvieron una condición o estatus. Siguiente. Negarse a cumplir con la orden de retorno es para las personas que se les dio una orden de regresar al país extranjero y rehúsan salir. En este capítulo, los delitos son menores con ciertas excepciones y son categorizados como un delito tipo 2 que lleva una sentencia de hasta 20 años de prisión. México no ha establecido ningún acuerdo formal de aceptar a ciudadanos no mexicanos que pudieran ser deportados por Texas en su frontera. De hecho, han explícitamente enunciado que no piensan hacerlo. Siguiente. Ahora, el cumplimiento del HDSB4 no se limita a la frontera. Las personas pueden ser detenidas en cualquier parte del estado. Sí hay prohibiciones sobre detenciones en lugares específicos. Los oficiales de la paz no pueden hacer detenciones en escuelas primarias o secundarias, iglesias y otros lugares de culto, ni instalaciones sanitarias si la persona fue a recibir tratamiento médico, ni tampoco instalaciones safe si la persona que quisiera ser detenida está siendo revisada por algún tipo de agresión sexual. Seguramente en las diapositivas anteriores ya vieron el concepto de oficiales de paz. Los oficiales de paz los define el Código Penal de Texas y hay una lista muy larga de diferentes tipos de oficiales de seguridad más allá de policías y sheriffs. La lista también incluye a los oficiales policiales de distritos escolares, brigadistas, personal de seguridad de los parques y de ámbitos recreativos, etcétera. Hablemos de los retiros. La ley establece dos formas en que los jueces de Texas pueden emitir órdenes de remoción. La primera es presentencia, es decir, una magistratura tiene una audiencia de causa probable y durante la judicialización el juez, en vez de continuar con el caso, emite una orden. Si el imputado está de acuerdo y no hay otros temas penales listados en la diapositiva, se puede hacer. Ahora, es importante señalar que la ley de Texas no necesita que los magistrados sean abogados, pero no estarían autorizados con esta ley para hacer determinaciones de ciudadanía ni la emisión de órdenes de retiro. Siguiente. Ahora, post sentencia, es decir, después del juicio, el juez tiene que emitir una orden de retiro. La HB4 y SB4 específicamente impiden la elegibilidad de una adjudicación o sentencia diferida, supervisión comunitaria o libertad condicional. Esta ley no tiene mucho que decir respecto de cómo van a funcionar los retiros. Lo que sí dice es que a la hora de emitir una orden, el juez tiene que especificar la manera de transporte de la persona hacia un punto de internación o de entrada y cuál sería la institución estatal encargada de monitorear el cumplimiento. 7 días después de emitir la orden, este personal policial o institución designada tendrá que reportar la emisión de la orden a la Secretaría de Seguridad para que lo incluya en el sistema de delitos computarizados. Durante el litigio, los abogados del estado de Texas han dicho al Quinto Circuito Judicial que la intención es que la autoridad policial lleve a la gente a un puerto de internación y observen cómo cruzan hacia México, es decir, en una garita.
Ahora, voy a hacer una pausa aquí para que Loren nos cubra los otros partes de SB4, que también es una especie de recordatorio de lo que se vio en una sesión anterior. Gracias, Caterina. Siguiente. Gracias. Bueno, como se ha dicho antes, esta ley entró en febrero de este año. Bueno, y incrementaba las sentencias a las personas culpables de tráfico de migrantes a 10 años. Esto va en y la pena es superior si se da en un área de desastres naturales o se puede reducir a 5 años si alguien coopera con la autoridad policial o está traficando a ciertas personas de su familia extendida. Ahora bien, esta sentencia incluye un mínimo de 5 años para quienes operen una casa de seguridad. De hecho, antes de la entrada en vigor, no estaba restringido a la frontera de Texas, es decir, alguien podría haber sido detenido más arriba en el estado. Ahora, con Caterina quiero confirmar una cosa, porque hay ciertos aspectos de la SB4 que ella probablemente quiera agregar. Entonces, déjenme confirmar con ella si quiere comentarnos algo más sobre esta diapositiva. ¿No? No, ok, perfecto. Entonces, siguiente diapositiva. Ahora, hay ciertas defensas afirmativas a este mínimo obligatorio que establece la SB4 como pena. Tenemos una defensa afirmativa si la persona, digamos, que está con nosotros en el vehículo es un pariente de segundo o primer grado. Hay una sentencia reducida también, digamos, de 5 años obligatorios si la persona se encuentra en un tercer grado de parentesco y cualquier persona más allá de estos grados de parentesco no gozarían de este tipo de defensa afirmativa ni serían elegibles para una sentencia reducida. En este momento le voy a pasar la palabra a mi colega Molly para que nos dé la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Caterina, Lauren. Hola a todas, todos. Yo estoy a punto de entrar en algunos de los impactos aquí en Texas, pero miren, viendo también gente, colegas, aliados de todas partes del estado, me gustaría señalar que ustedes tienen mucho impacto que compartir. Ya lo escucharon. Empezamos a trabajar entre grupos y si ustedes tienen algo que compartir, por favor, utilicen el chat, el recuadro de Cuba ahí. De hecho, pueden chatear directamente con el anfitrión y con los panelistas si se sienten más cómodos. Yo entiendo que esto es un intercambio de información y se los estoy diciendo porque sí es cierto que va a haber impactos, pero finalmente ustedes lo están viendo en el día a día. Hay una razón por la cual están ustedes en este webinario y van a ver en pantalla pues solamente algunas de las cosas que nosotros vemos en el día a día. Los defensores, independientemente de dónde estamos, pues tenemos que reflexionar en esta primera parte, que es la magnitud del impacto, lo que Caterina y Loren ya nos ofrecían. Realmente hay que apreciar la información técnica porque ciertamente esta nos ayuda a navegar el problema, pero también queremos hablar de la sensación del día a día, lo que estamos viendo, el miedo a la incertidumbre y por ser defensores, pues ustedes están viendo a estos migrantes sobrevivientes que lo viven en el día a día. Obviamente nuestro miedo mayor es que el acceso a los servicios no esté. También los sobrevivientes, los defensores, o sea, yo sé que aquí puede que tengamos varios de ellos y en esta siguiente parte hay que ser bien honestos, puede ser difícil, porque en Texas 1 de 3 tejanos son sobrevivientes de violencia familiar. Esto es algo como general y los defensores lo saben cuando estamos hablando de una polivictimización, es decir, que hay más de una victimización, eh, cuando hay más vulnerabilidades o se experimentan más vulnerabilidades porque por el color o por ser migrantes indocumentados o por no tener una condición migratoria adecuada o porque no tenemos acceso a los recursos. Este 1 en 3 pues no es válido ya. Tradicionalmente pudiera ser más alto. O sea, hay que ver qué tipo de poblaciones estamos identificando en sus vulnerabilidades. Entonces, 1 en 3 es para todo el estado de Texas.
Y esto lo estamos mencionando porque justamente nosotros queremos tomar en cuenta también el número astronómico de personas que se ven afectadas por parte de violencia por parte de la pareja, y hay muchísimos sobrevivientes inmigrantes que están impactados por este miedo y la incertidumbre y todas las cosas que, bueno, Catarina y Lauren ya mencionaron. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la otra parte también es que, bueno, aquí el Consejo Tejano de Violencia Familiar, nosotros normalmente tratamos de ver un poco más a fondo en el problema. Tenemos el privilegio de trabajar con el doctor Kehan de aquí, de la universidad, así como muchos otros investigadores también maravillosos que ya han estado con nosotros durante varios años. Y una de las cosas importantes para nosotros es entender verdaderamente la experiencia de las sobrevivientes inmigrantes en nuestro estado, en Texas. Y probablemente ustedes ya lo notaron, digo, ustedes aquí si quieren pueden participar o pueden hacer algunos comentarios, pero cuando pensamos en apoyar a sobrevivientes migrantes, es muy importante que pensemos que es casi como si hubiera todos estos diferentes círculos de violencia y de experiencias de trauma que han sucedido normalmente antes de que siquiera pudiera buscar algún servicio o remedio en nuestro estado. Entonces nosotros hemos visto también de la investigación, y yo sé que esto va a ser verdad para muchos de ustedes como expertos, que muchos sobrevivientes migrantes ya han experimentado violencia en su país de origen, guerra, desplazamiento. Aparte tienen la vulnerabilidad adicional que sucede cuando están escapando a la violencia en su país de origen o en el estado, y después esa migración también puede exacerbar cualquier riesgo que haya para otro tipo de violencia adicional. Y me parece que mantener eso, digo, cuando nosotros escuchamos todas estas partes técnicas que necesitábamos escuchar, que un sobreviviente ahora cuando quiere buscar servicios pues le preocupa porque tiene obviamente todo esto impacto bastante serio ya de por sí en su vida y en la vida de sus familias. Entonces esta información es lo que nosotros hicimos hace algunos años y estamos aquí sentados y sabemos que nuestro estado es diferente por las leyes que están sucediendo, que están creándose, todo lo que ha sucedido, ¿no? También entre la pandemia, etcétera. Entonces, definitivamente nosotros dimos un paso hacia atrás para también ver cuando se aprobó esta ley. Y yo como promotora en mi corazón, digo, yo he estado ya 18 años directamente en contacto con estas situaciones, y entonces yo quiero decir que a pesar de tener 18 años en este campo, no soy ninguna experta del impacto que esto pudiera verse en el programa. Nosotros en TCFB, nosotros quisimos tratar de reunirnos con expertos del Estado que normalmente dan estos servicios para los sobrevivientes y también que tienen esta pericia sobre el impacto que puede tener esta ley. Entonces vamos a darles aquí una perspectiva de alguno de los impactos que puede tener y también la verdad es que esta información fue un honor que se nos la dieran. Todo lo que Lauren también estuvo compartiendo igualmente se identificó y se resumió para que ustedes puedan entender un poco mejor el impacto que puede haber para los proveedores y bueno, pues justo sabiendo que no necesariamente se identifica el sentimiento que tienen muchos de los proveedores. Y bueno, con eso vamos a la siguiente diapositiva. Le voy a pasar la palabra a Lauren. Antes de hacerlo, nada más quisiera dejarles con esta frase que es del reporte que que mencioné de parte del doctor Cook Heffron, que creo que resalta verdaderamente no esto. Si ustedes han experimentado violencia ya como tal, entonces este aumento en la ejecución de todas estas leyes junto con toda la incertidumbre y dentro de las migrantes, de las comunidades migrantes pueden representar una barrera para tratar de obtener apoyo. Entonces creo que aquí se ven algunas de las preocupaciones, pero este es el impacto neto en nuestro estado con respecto a esta ley. Y con eso pues le paso la palabra a Lauren y vamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Molly. Bueno, pues sí, efectivamente hemos tenido muy buenas oportunidades maravillosas, de hecho, para hablar con algunos de los proveedores de servicios en nuestro estado que trabajan muy de cerca con sobrevivientes migrantes, y nosotros queríamos escuchar de ellos para ver cuáles son algunos de los problemas que les preocupa, cuáles eran justo eso, sus preocupaciones. Una cosa bastante importante, como se imaginarán, es que estaban muy preocupados sobre la capacidad que pueden seguir teniendo de brindar estos servicios. Entonces, estos programas trabajan, bueno, se preocupan por este tipo de barreras, sobre todo para poder dar de transporte a los sobrevivientes migrantes, pero también como se pueden imaginar como la SB4 puede ser que cambie su relación con las autoridades locales. Sabemos que hay muchos oficiales que de hecho están aquí el día de hoy y agradecemos muchísimo su presencia. Verdaderamente yo sé que ustedes también se quieren asegurar de que las sobrevivientes estén a salvo. Gracias por eso. Vamos a la siguiente, por favor.
Los programas con los que nosotros hablamos también descubrieron algunos retos jurídicos con respecto a la SB4 que puede ser que provoquen para ellos, ¿no? Entonces, les preocupaba cómo es que esta iniciativa de ley, la SB4, específicamente algunas de las provisiones que ya entraron en vigor, cómo puede ser que interactúen con diferentes rutas para obtener visas o órdenes de protección, ¿no? Entonces, pues bueno, no me quiero adelantar tanto, de hecho vamos a la siguiente diapositiva mejor. Y los promotores, defensores en particular, están preocupados sobre estas provisiones mínimas que se aumentaron de acuerdo a esta ley. Y bueno, una vez más, en las situaciones en donde se involucra esta parte del transporte, una vez más parece que hay como estas preocupaciones con las interacciones con la policía, las autoridades. Y como se podrán imaginar, también hay mucha confusión entre la SB4, por ejemplo, y cómo es que también va a interactuar con la ley federal y también cómo es que esta ejecución pues se va a llevar a cabo más allá de Estados Unidos, ¿no? Me parece que en este punto probablemente le voy a pasar la palabra de regreso a Modi. Gracias. Gracias, Lauren. No me parece que de hecho me toca a mí. Ah, ok, Catarina, perdón, una disculpa. No te preocupes. Sí, gracias. Ok, bueno, pues efectivamente ustedes ya escucharon por parte de Molly y por parte de Lauren qué es lo que los promotores y defensores que trabajan con sobrevivientes, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las partes de estas leyes que provocan confusión tanto para promotores y defensores como para sobrevivientes. Ahora me gustaría ver un poco más a detalle algunos de los problemas jurídicos y logísticos de estas leyes y también los impactos específicos que pudieran tener en sobrevivientes migrantes. Para poder entender estos impactos, sin embargo, sí tenemos que dar un paso hacia atrás y tenemos que entender cómo es que estas dos leyes encajan en un contexto más grande. Desde 2021, el estado de Texas, bajo la operación Lone Star, ha estado arrestando migrantes en la frontera y los está enjuiciando por diferentes tipos de delitos. Los condados reciben financiamiento estatal y también han aumentado también al personal del Departamento de Seguridad Pública para poder arrestar a las personas que cruzan la frontera sin autorización. Por lo tanto, están siendo enjuiciados bajo la ley estatal, normalmente de tráfico de personas y traspaso, y después los mandan con CBP. Esta operación, de hecho, también ha aumentado el encarcelamiento de personas negras y morenas que están cerca de la frontera. También tiene todo tipo de preocupaciones y también ha llevado incluso a muertes de decenas de personas justo debido a la infraestructura también que está en la frontera. Y bueno, incluyendo boyas, etcétera. También fundamentalmente ha interrumpido el acceso al sistema de asilo y también muchas veces las personas son deportadas antes de tener siquiera una oportunidad de tratar de mencionar que tienen miedo de regresar a sus lugares de origen, así como también ha habido muchas personas que han sido o han recibido cargos por diferentes delitos. Esta operación le ha costado a los contribuyentes en Texas estimadamente 10,000 millones de dólares. Eso es lo que nosotros hemos escuchado. También estos casos, pues hay muchas causas probables para arresto, pero aquí incluyen justificaciones como, por ejemplo, a una persona que, entre comillas, decían olía a migrante o que tenía una persona no documentada en su coche y presuntamente era tráfico. Muchos de estos casos no están realmente apegándose al tribunal y aún así el impacto y la criminalización de las personas pues sigue estando ahí. Y también hubo otra legislación que se aprobó en 2023 que no nada más expande el alcance de esta operación Lone Star, sino que también básicamente lo que hace es cimentarla en la ley de Tejana, que básicamente tiene mucho que ver con esta penalización que se hace por cuestión de raza. En este contexto, entonces, es que la HB4, B4, para que hace de esta penalización todavía mayor para este tipo de personas migrantes y ambas leyes lo que hacen es que abren muchísimo a esta categorización racial y también
básicamente permite que la gente pueda ser cuestionada por su estatus migratorio en cualquier interacción que pudieran tener con con las autoridades. Nosotros también sabemos que esta ejecución se va a ver diferente, igualmente en diferentes partes del estado. En caso de que efectivamente entre en vigor, pues las comunidades que tienen mucha presencia de esta operación Lone Star, pues seguramente van a haber arrestos y deportaciones bastante más sistemáticos a comparación de otras áreas. Adicionalmente, hay muchos retos también legales y logísticos para implementar esta ley, si es que cualquiera de estas partes que tiene pudiera verdaderamente entrar en vigor. Debido a la forma tan vaga en la que algunos de estos delitos han sido escritos, muchas veces tiene que ver con la intención legislativa y por lo mismo los promotores pues tienen estas preocupaciones sobre este enjuiciamiento ex post facto, ¿no? Que básicamente es tener un cargo por un delito que en realidad no era ilegal la acción en el momento en el que se cometió. Que esto es pues algo inconstitucional, pero debido a la forma en la que está escrita la ley, aún así podría resultar en que personas que no tendrán que ser enjuiciadas bajo esta ley, pues entonces tengan que enfrentarse a un arresto o una posible deportación. La siguiente, por favor. Para sobrevivientes específicamente, esta ley va a hacer más difícil que puedan tener acceso a protecciones jurídicas debido a que estos arrestos y deportaciones van a evitar que la gente pueda tener acceso a abogados de asilo y que puedan tener una aplicación. No es consistente con la ley federal con respecto a estas solicitudes de asilo pendientes, pero puede ser que pierdan totalmente la solicitud en caso de que sean expulsados y entonces si no pueden regresar a Estados Unidos, pues no van a poder seguir, o si sí regresan más bien a Estados Unidos, no podrán seguir con lo que ya habían hecho anteriormente. Y también implica que se puede posponer o frenar un caso, pero otras personas puede ser que tengan esta elección entre dejar el caso o básicamente enfrentarse a 20 años en prisión por haberse negado a irse. También esta ley abre a que los sobrevivientes o cualquier persona pueda hacer preguntas del estado migratorio en cualquier tipo de interacción, como decía, que tengan con las autoridades, incluyendo momentos en donde, por ejemplo, a las autoridades se les llama para asistir un delito para un sobreviviente. Se ha mandado también el mensaje a la comunidad de que no van a arrestar a los sobrevivientes en un delito cuando están pidiendo ayuda, pero nosotros siempre recomendamos que tengan mucho cuidado cuando ya a lo mejor puede ser que se pueda divulgación de un estado, de una violación a una ley estatal y bajo esta ley también muchos sobrevivientes estarían en esa posición, es decir, puede ser que surja durante la solicitud para la visa tipo U con este tipo de certificaciones, así como también otro tipo de alivio jurídico o civil que implica a el sistema, porque hemos escuchado también algunos jueces en Texas y se están preguntando si ahora van a tener la obligación de referir al sobreviviente para la fiscalía, por ejemplo, si hay una audiencia para una orden de protección, pues entonces a lo mejor puede ser que salga a la luz que bajo esta ley pues estaría violando la ley tejana. También hay un riesgo que esta ley pudiera llegar a la deportación de personas que ya tienen el estatus migratorio. La ley migratoria puede ser bastante compleja y entonces pide que los jueces y los magistrados sean expertos para poder hacer este tipo de determinaciones, principalmente para los ciudadanos de Estados Unidos o a otras personas que erróneamente pudieran ser deportadas. Además, hay que recordar que el delito de reentrada ilegal básicamente penaliza a cualquier persona físicamente en Texas, si es que anteriormente ya se le había negado la admisión o fue deportada sin ningún tipo de excepción. Esto quiere decir que un sobreviviente que ya había sido deportado anteriormente o que solicitó admisión en un punto de entrada pero se le denegó, pero después obtiene el estatus y entonces se le permite vivir legalmente en Estados Unidos, aún así podría ser sujeto a arresto, enjuiciamiento y una posible deportación. La siguiente, por favor. Hemos visto también un aumento masivo en un clima de miedo porque estas dos leyes definitivamente han provocado muchísimo miedo. Hay mucha mala información o desinformación sobre estas dos leyes, sobre el derecho y la ley migratoria en general y la verdad es que no es buena información, que es bien importante cuando estamos ayudando a los sobrevivientes que tengan buena información sobre todos estos temas. Adicionalmente, los sobrevivientes migratorios pueden tener más riesgo bajo esta ley porque entonces
entonces puede ser que no quieran llamar a la policía y también las personas que ejercen este daño pueden tener mayor control y perpetuar violencia. Como Lauren lo mencionó anteriormente, también las organizaciones comunitarias tienen miedo y se preguntan si siquiera van a poder seguir brindando servicios a migrantes, a sobrevivientes migrantes bajo este clima. Aunque la ley no dice nada con respecto a provisión de servicios o proveedores de servicios, históricamente el Estado ha dicho que no necesariamente se va a enfocar en las organizaciones, pero la verdad es que en el contexto un poco más amplio, de acuerdo a esta retórica y política antimigrante en Texas, sí hay una narrativa que trata de criminalizar o penalizar tanto a los migrantes así como a las organizaciones que les sirven. La siguiente, por favor. Finalmente, también hemos visto una expansión bastante drástica de una exportación, digamos, de este tipo de agenda antimigrante en otras partes del país. En los últimos meses ha habido al menos 24 estados que han emitido algunas iniciativas similares a la SB4 o algunas otras leyes antimigrante tejanas en sus legislaturas. Muchas de estas iniciativas están avanzando o se están aprobando, incluso cuando estos estados ni siquiera están cerca de la frontera. Recientemente también se hizo una denuncia en contra de este tipo de leyes, tanto en Iowa así como en Oklahoma. Esta narrativa de tejana sobre la seguridad fronteriza rápidamente está cambiando cómo es que los migrantes y sobrevivientes migrantes en particular pueden accesar a estos sistemas locales de apoyo y cómo es que pueden tratar de obtener justicia en donde quiera que estén en Estados Unidos. En este entorno, por lo tanto, es sumamente importante que nosotros, como proveedores de servicios, podamos entender cuáles son las protecciones jurídicas que existen para trabajar con migrantes para que nuestros sobrevivientes puedan seguir teniendo acceso a los servicios y, bueno, el resto de esta capacitación va a ahondar un poco más en cómo pueden llevarse a cabo estas protecciones tan importantes. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, pues le regreso la palabra a Kelly. Gracias. Tenemos un segundo sondeo por acá. Catarina justamente estaba hablando sobre estas iniciativas copia, digamos, o similares, y nos estábamos preguntando si ustedes están fuera de Texas, ¿están viendo estas iniciativas similares a la SB4, por ejemplo, que aumentan las penalidades para el tráfico de personas o estas provisiones que también permiten que básicamente pues las autoridades locales o estatales actúen como oficiales de deportación? Nada más aquí la pregunta es sí o no. Avísenos en el chat. Veo que una persona de hecho ya está mencionando aquí también justo la iniciativa que hay en Iowa. Muchas gracias por eso. Alguien está diciendo que en Georgia también aparentemente lo están viendo. Mississippi. Ok, vamos a dar 10 segundos más. Ok, creo que la podemos cerrar entonces. Si la mayoría de ustedes dicen que no, entonces eso da ánimos, pero sí hay una cantidad significativa de personas que dicen que sí. También vemos Wisconsin, la gente dice no en Puerto Rico, ok, eso es bueno. Pero bueno, pues sí, muchas gracias por hacérnoslo saber. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento con respecto bueno, para alguna de las presentadoras? Veo que una persona dice, ok, no se ven, pero este tipo de iniciativas, pero sí hay esfuerzos de dejar o de atacar, digamos, una ciudad santuario en Nuevo México. Gracias por eso. Sí, es justo esta intención de expandir el poder y los límites y también, sobre todo, el poder de las comunidades y de las ciudades. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse con la libertad de ponerlo en la caja de preguntas y respuestas. Me voy a esperar un minuto para que lo puedan hacer. En caso de que nadie tenga preguntas, pues entonces podremos continuar. Bien, veo por ahí una pregunta en el chat. Acuérdense de ponerlo en el de QIA, pero la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que hemos ofrecido
a la planeación de la seguridad con los sobrevivientes, obviamente desde el punto de vista de los defensores. La gente de Texas, bueno, en la legislación que tiene este impacto, lo que hemos tratado de hacer es medidas medidas, valga la redundancia, a la medida. Ciertamente, si uno es parte de la red TCP/IP, tenemos algunos medios de apoyo, creo que los vamos a compartir, temas de privacidad, de no discriminación. Yo definitivamente diría que tenemos que asegurarnos de que los defensores tengan estas ligas, más capacitación, más apoyos que sean ya específicos para los migrantes sobrevivientes. Son algunos de los componentes, pero también tendríamos que decir que no es el objetivo de esta sesión. Si hay cosas muy puntuales que quieran platicarnos, Loren y yo con todo gusto podemos compartir e intercambiar correos electrónicos sobre las asistencias técnicas que existen. También podríamos responder dudas más puntuales si ustedes son fuera del estado de Texas y tienen estas inquietudes, búsquenos. Gracias, Molly. De hecho, veo por ahí otra pregunta y nada más es para confirmar, esto sí está en el QIA. ¿Alguien sin el estatus legal estaría en riesgo si no aplica ninguna de las protecciones? Por ejemplo, alguien que vaya en Uber no estaría protegido. Bueno, supongo que se refiere al tema de la ley de tráfico, ¿verdad? Tráfico de personas, espero no estarlo mal entendiendo, si fuese así me corrigen. Bueno, el tema de las defensas afirmativas y las reducciones para familiares no aplicarían a alguien que esté conduciendo un Uber. La ley de tráfico es como muy amplia en ese sentido y potencialmente pudiera aplicar a alguien que vaya en un Uber. También veo una pregunta en el QIA que dice, ¿cuál es el efecto de la SB4 en las órdenes de protección? Creo que alguien lo había ofrecido anteriormente, que hay mucho miedo sobre las protecciones. Hacer esta distinción de si va a tener un mayor impacto no está todavía claro, ¿no? O sea, las órdenes de protección normalmente son para acceder al sistema. Un sobreviviente tendría ciertas reservas. Así pues, cualquier respuesta sería anecdótica. Ahora, ciertamente puede haber más barreras o un mayor escrutinio, incluso mayores implicaciones legales. Creo que Loren estaba tratando de delinear este tema del miedo, ¿no? Y estaba tratando de hacerlo por ahí. Ahora, ciertamente, hasta que uno entiende mejor a través de estas capacitaciones, es que empiezan a disiparse algunas de estas dudas. Gracias. Y bueno, también tenemos por ahí un par de preguntas, nada más que estas están en el chat y dice, hay una que dice, ¿qué tipos de recursos están para sobrevivientes migrantes que están confrontándose con esta ley? Bueno, voy a dejar una liga en el chat. Es un toolkit que está en un Google Drive. Ahí tienen un montón de recursos que en general van sobre esta nueva ley y es el tipo de recursos a los que pudiera tener acceso la gente. Muchas gracias, Caterina. Y también podemos mandarlo incluso a la demás gente cuando les hagamos llegar la grabación del webinario una vez que terminemos. También veo por ahí una pregunta, dice que si transportar a un cliente indocumentado, ¿se seguiría considerando tráfico o el estar apoyando a una sobreviviente migrante a reubicarse a un estado distinto también sería tráfico? Yo creo que eso va a depender de cómo se cuadra la definición de tráfico. Hay expertos legales que
dicen que creen que el tráfico pudiera incluir el traslado de una persona indocumentada. ¿Ustedes han oído que hayan judicializado a algún abogado o defensor que haciendo su trabajo de trasladar a un migrante sea imputado? No, no hemos oído este tipo de casos. Ciertamente hay mucho miedo al respecto. Eso sí, la ley de tráfico no es que lo prohíba explícitamente, pero de ahí haberlo visto en la práctica, no. Y una de las cosas que también pudiéramos comentar, ¿no? Y lo comentamos no como un consejo legal, porque esto ya había salido incluso antes de esta ley. O sea, ¿qué está pasando si yo estoy ofreciendo transportación a un joven sobreviviente? Ya saben que hay una serie de redes en Texas para ofrecer apoyos a víctimas menores de edad o víctimas de violencia familiar. Y si bien es cierto que estamos siendo defensores, estamos tratando de proteger a estas personas a través de un programa, digamos, que ofrece este tipo de apoyos a los sobrevivientes. Muchas veces hay programas financiados por las secretarías de salud en el estado o en otros estados, pueden tomarlos en cuenta. Ahí es donde nosotros estamos ofreciendo servicios voluntarios. Esto quizás les suena conocido, servicios voluntarios, con la idea de que justamente bajo esa ley son leyes que, digo, son apoyos que no se están condicionando, por ejemplo, a un alojamiento, pero también estos temas de tráfico y de estar apoyando a un sobreviviente, a un migrante, porque muchas veces los sobrevivientes toman las decisiones en sus tiempos, no en los nuestros. Eso sería importante, trabajar con nuestros compañeros del sistema de justicia y llevar a cabo estas conversaciones comunitarias con ellos, ¿no? Para que se entienda que nosotros también estamos de alguna manera obligados conforme a esa ley por nuestro carácter de defensores, cuándo puedo ir, cuándo puedo venir, esos componentes que tradicionalmente pues no estaban tan en la mira, pueden estarlo ahora. Ahora, también hay que entender que esto no es parte necesariamente de este webinario. Sí habría que echar un vistazo a las leyes correspondientes para aclarar todas estas dudas. Sí, muchas gracias, Molly. De hecho, son muy buenas preguntas. Hay otra en el QI, dice que si el SB4 prohíbe el ofrecer alojamiento, digamos, en este caso, un familiar indocumentado que se queda con nosotros. Ninguna de las leyes CCB habla en ese sentido, del resguardo. Ok, gracias. Y a ver, hay otra pregunta en este caso en el chat. Fue para host del panel y dice, ¿cómo es que las organizaciones de violencia familiar en Texas y que están proporcionando servicios a los clientes que son indocumentados, cómo están haciendo? O sea, creo que es una pregunta para los panelistas, pero también si hay gente en el chat que quiera comentar lo que están haciendo, adelante. Bueno, yo creo que aquí tenemos un grupo maravilloso de expertos. Y una de las cosas, son cosas que a veces es información desconocida para nosotros. En nuestro estado, y me imagino que también en muchos de los estados, o sea, estamos trabajando con un sobreviviente que busca servicios y apoyos, que es lo que les vamos a estar ofreciendo. Tradicionalmente hay una línea de apoyo y hay veces que no tenemos esta información de inicio. Hay veces que los abogados o los defensores que hacen este trabajo con los migrantes hacen muy buen trabajo, pero la verdad es que es un tema importantísimo. La línea de ayuda es una conexión crítica entre sobrevivientes y apoyos, sobre todo cuando los estamos gestionando con base en la victimización y no necesariamente con base en lo que establece una ley determinada. O sea, trabajamos con personas, todos lo sabemos, todo defensor lo sabe, ¿no? En el momento en que se hace la llamada, a veces es un minuto nada más. Entonces, en un minuto de llamada, uno trata de hacer un screening de los servicios que la persona necesita. Y hay defensores muy buenos que ofrecen grandes servicios, servicios a la medida,
según los remedios y los apoyos disponibles a los sobrevivientes, pero también hay que tomar en consideración que hay que hacer la conexión con ellos. Entonces, muchas veces hay que pensar en el tipo de servicios que se van a ofrecer en función de lo que nos está diciendo. Ahora, yo espero que todo el mundo tome en consideración lo que Asista ofrece, que tenemos una discusión proactiva y que no necesariamente significa que tenemos que dejar las cosas ya amarradas, simplemente que las sepamos, que estemos listas, preparadas para hacer el trabajo. Simplemente les señalo eso. Ok, muchas gracias. También otra pregunta de Cuya. No sé si ya lo abordaron, dice, pero ¿hay algún caso judicial pendiente o actual o alguna impugnación a cualquiera de las leyes SB4 a cuyo resultado debamos seguir? Porque Caterina anteriormente en el webinario hizo referencia a que hay algunos asuntos judiciales que han sido ya promovidos en contra de la HB-SB4, como la parte de retiros, ¿no? Y que estos fueron presentados por el Departamento de Justicia, es decir, el gobierno federal está impugnando, está diciendo que la ley no es constitucional y que el gobierno federal es el que tiene la competencia sobre asuntos migratorios y que también ha habido demandas presentadas por ONGs. Uno de los asuntos judiciales que estaba yendo sobre estos argumentos era en el quinto circuito de apelaciones. Los abogados de ambas partes estaban argumentando sus posturas y esto fue a principios de abril. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todavía no se ha llegado a la resolución si el juzgado de distrito va a poner en suspenso esta ley o no. El status quo es que estas disposiciones de retiro no están vigentes, es decir, no han entrado en vigor, pero hay que mantener muy de cerca la vista al caso del quinto circuito porque la sentencia debiera salir pronto. Ahora, impugnaciones sobre la disposición de tráfico no sé si se hayan hecho. Caterina, ¿es así? Es así. Ok, bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí ya nos vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y me parece que le toca a Molly. Sí, gracias a todas, todos. Y sí, y muchas gracias también por las excelentes preguntas. Como decían por ahí, los defensores siempre tienen las mejores preguntas y las agradecemos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de algunos derechos y protecciones. Ustedes incluso ya empezaron a formular preguntas sobre cómo navegar por los centros de violencia familiar, cómo trabajar por ahí. Quiero tratar de mantenerme a la vanguardia por ahí, porque hay ciertas cosas que les quiero plantear, pero no sabemos en los juzgados cómo se vayan a desarrollar. Hablaremos de algunas leyes federales que son relevantes y potencialmente algunas leyes de privilegios estatales que han sido citadas y mencionadas incluso para beneficio de ustedes. Quizás lo sepan, pero también para asegurarnos. Nosotros no les queremos dar una sopa de siglas. Hablaremos de la Ley de Prevención y Servicios de Violencia Familiar o CIPSA y la ley BAGUA, que es de violencia contra las mujeres, son las siglas que vamos a usar principalmente. También la ley BOCA, que es la ley de víctimas de delitos o violencia. También son temas sobre privacidad, no discriminación y confidencialidad. En pantalla no les vamos a poner todas las citas jurisdiccionales porque pueden no ser necesariamente significativas en este ámbito, aunque sí en la confidencialidad, que puede ser más delineado. Si ustedes reciben financiamiento de una fuente u otra, como por ejemplo Bagua, de todas maneras la aplicabilidad es la misma. Ahora, antes de avanzar y para que lo sepan, necesitamos establecer una buena base de por qué son cosas importantes. Cuando yo pienso en temas de privacidad, muchas veces las describimos como una especie de paraguas, es decir, el privilegio de confidencialidad y las leyes que lo respaldan para las diferentes sobrevivientes, pero también es lo que una sobreviviente elige decirnos o contarnos. Doy el ejemplo de, es que podría haberte dicho que comí hoy, pero decidí no hacerlo. Bueno, esta es mi privacidad, revelarles lo que como o no. Esto mismo lo enfatizamos porque queremos que todos sepan que las sobrevivientes no es que tengan que decirnos nada sobre su condición, es su decisión lo que nos van a ofrecer y en qué momento nos lo van a ofrecer.
si nos ofrecen información detallada, que sí, a veces suele ser en la parte de los servicios de violencia familiar, porque además ustedes son maravillosos haciendo conexiones para brindar los apoyos a las sobrevivientes de esto. Bueno, es otra historia, pero sabemos que hay leyes de privilegios, de privacidad que pueden regir en su estado y hay que saberlas. Nuevamente, yo voy a reconocer que empecé hace muchísimo tiempo como defensora, tuve una madre defensora, entonces de alguna manera pues le tengo que dar ese crédito a ella. Yo estuve en un programa, eh, pues muy desde casa, ¿no? O sea, pero obviamente vamos a ponernos en la postura de que un ser querido comete un delito y los vamos a seguir amando y queriendo independientemente de la comisión del delito. O como cuando fue a uno a un concierto con nuestros amigos, eso lo recuerdas, recuerdas el nombre de soltera de tu mamá. Todas estas cosas que son información privada, pues son bien importantes para nosotros y cuando las hablemos, cuando las revelamos, pues puede crear desafíos, pero también es lo que a los sobrevivientes les da una sensación de seguridad, de si vamos a discutir o no, eh, digamos, una agresión sexual en el contexto de una relación sentimental. La privacidad importa cuando estamos hablando con alguien. Por ahí lo dijeron, no sé si lo estoy refiriendo correctamente, pero a veces los delitos ocurren desde la casa y no les damos la seriedad y no establecemos las protecciones necesarias. Tenemos que asegurarnos, como lo decía Catalina, tenemos que entender los tecnicismos, ciertamente, porque estos tecnicismos vinculados a los hechos nos ayudan a avanzar. Pero también hay que entender que la investigación nos dice que el sobreviviente está en un nivel de vulnerabilidad más alto cuando tienen una condición migratoria difícil y por eso nuevamente es que la privacidad se vuelve importante. De hecho, ahorita les pido que me pongan la otra diapositiva. Entonces, fíjense, vamos a hablar de un primer componente que está aquí en la diapositiva. Y hay que recordar por qué las víctimas de un delito tienen derecho a apoyos de emergencia por su misma calidad de víctimas de un delito. Obviamente ahí es donde uno tiene que ponerse a reflexionar sobre estas consecuencias del delito o de una violencia de pareja. Al final del día es un delito que ocurrió. Hay una persona que está buscando asistencia urgente y que pueden decidir qué apoyos van a solicitar: un centro de crisis, un centro de violencia doméstica o familiar. Acá en Texas así lo llamamos. Si quieren irse para allá o si quieren buscar otro tipo de apoyos, son cosas que nosotros vamos a ofrecerles de inicio. Pero también hay que entender que por muchos años los centros de crisis o los centros de apoyo a sobrevivientes, o como se llamen en su estado, se consideran espacios justamente seguros. Ha ocurrido un delito al interior del seno familiar, de la casa, etcétera. Uno necesita como sobreviviente un lugar seguro, que son estos. Entonces, lo primero que necesitamos anclar, porque incluso va en el sentido de una pregunta por ahí, era el acceso a los servicios para las sobrevivientes. En pantalla les estoy dando una definición de no discriminación que utilizamos en las leyes generalmente. Van a ver un poquito más adelante el lenguaje directo de cada una de las leyes a las que hago referencia: BOCA, BAGUA y FEPSA. Pero al final del día, todas estas leyes lo que hacen es prohibir que los subvencionados tomen decisiones sobre las sobrevivientes con base en los orígenes nacionales. Más adelante vamos a entender lo que es condición migratoria. Si tienen ustedes un programa que recibe fondeo de ahí, pues la verdad es que ustedes no pueden considerar la detención de servicios con base en estos estatus migratorios. Ahora, algo que es bien importante para nuestros socios que están encargados de esto es entender que nos da la gran posibilidad de hablar con otros socios sobre las leyes que nos rigen a nosotros. Y entonces me parece que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Me parece que es una tabla maravillosa. Esta es una tabla que organizamos con algunos de mis compañeros en la coalición para que veamos la redacción directa y la cita de la ley. La cita de la ley, de hecho, viene de otro sitio, entonces yo no me iría ahí necesariamente si fuera ustedes, simplemente son recursos adicionales. Pero debajo de cada cita encontramos la cita jurisdiccional correspondiente, es decir, de dónde viene en la ley.
es importante para los defensores porque finalmente no tenemos que andar rascándole por ahí, por allá, puede ser un poco molesto, pero al final lo que estamos encontrando son los datos específicos que hacen relación a la condición de las víctimas. Y esto va a ser aplicable para aquellos que trabajaron en la política pública y entendieron lo importante que era nombrar explícitamente el servicio por su importancia, ¿no? Y que al final no debe dejarse de lado. Yo ahí quiero agradecerle a Kelly porque ella nos puso el lenguaje directo y en un momento más vamos a hablar de cómo lo podemos ofrecer, cómo echar a andar las conversaciones con nuestros socios, pero finalmente queremos decir que lo que significa es que es una prohibición legal. Y básicamente así es como se nos está pidiendo que hagamos la parte de los servicios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la otra parte que también es sumamente importante, y creo que también ustedes han navegado todos los días, y es que son un programa de violencia familiar o un centro de crisis, es que ustedes también como condición de recibir los fondos que les están llegando, ustedes han dicho, ok, yo voy a estar de acuerdo a ciertos términos. Obviamente están de acuerdo con este término de la no discriminación que acabamos de revisar, pero también ustedes están de acuerdo con estos requerimientos de confidencialidad. Y estos requerimientos han evolucionado desde su origen de la Ley de Violencia en contra de la Mujer hasta las últimas, las más recientes. Me parece que en 2005 fue la actualización más sustancial que se hizo con respecto a confidencialidad. Y elegimos utilizar este lenguaje que se ve en pantalla. Muchas de las personas me parece que ya reciben los fondos, están muy familiarizados con la violencia de la ley de violencia en contra de la mujer y hay estos extractos, digamos, pero básicamente si ustedes tienen información de un sobreviviente que tiene que ver con los servicios o cualquier otra cosa que pudiera ser información personalmente identificable, tienen que mantener esa información dentro de su centro. Es decir, no pueden exhibirla con otras personas y cualquier persona fuera del centro sería un tercero. Entonces, por ejemplo, Lauren y yo seríamos un tercero. Catarina, por ejemplo, si da asistencia, sería un tercero. Es decir, cualquier persona fuera de la agencia es un tercero. Y eso es muchas veces en donde los sobrevivientes no pueden compartir la información o a veces deciden no hacerlo. Eso es lo que es tan crítico y muchas veces, sobre todo con estas nuevas leyes que se han aprobado. Y cuando yo estoy aquí hablando como promotora, pues efectivamente la intención es que esta información se quede con ustedes. Por supuesto que hay excepciones en la ley federal que ustedes ven en pantalla, ¿no? Por ejemplo, cualquier cuestión privada, cualquier privilegio, confidencialidad le pertenece al sobreviviente y nunca se trata que nosotros tomemos decisión sobre la información de otra persona y normalmente pues sí, efectivamente trabajamos con sobrevivientes durante una pequeña cantidad de tiempo, ellas o ellos a veces pueden navegar su seguridad con muchísima pericia hasta que nos conocen y a veces podemos informar de riesgos y ofrecer opciones, pero toda la elección es de ellos o de ellas, entonces ellos pueden liberar la información cuando quieran, pero por ejemplo ya escucharon la presentación de Catarina y ustedes ahí pueden decir cuáles son algunos de los riesgos que tiene él o la sobreviviente. Nosotros en Texas, y no estoy muy segura de cómo funciona en otros estados, pero a nosotros sí se nos obliga a hacer este reporte de explotación infantil, abuso o descuido también con adultos mayores y también personas que tienen una discapacidad. Es importante hacerle a la gente saber eso y también las provisiones con respecto a una orden judicial. Es muy probable que se también navegue con las leyes de privilegio del Estado. Todo esto básicamente es para decir que estos servicios que ustedes están ofreciendo tienen que mantenerse confidencial y una vez más, de acuerdo a la ley, de violencia en contra de la mujer, así como algunas otras que tienen un enfoque bastante similar, tienen muy pocas diferencias, pero queremos que recuerden que efectivamente esto sigue en vigor y definitivamente es un acuerdo que ustedes hicieron. Vamos a la siguiente. A veces la gente dice, bueno, pero entonces ¿a quién le aplican ese tipo de protecciones? Y nosotros decimos que es a todas las personas, simplemente lo hace mucho más sencillo de navegar. Esto quiere decir que un menor, por ejemplo, tiene este derecho, igualmente una persona que busca este tipo de servicios y no es mayor de edad tiene el derecho, un sobreviviente migrante también tiene el derecho en el momento en el que se toma el teléfono, por ejemplo, para la línea directa también. Entonces no es hasta que yo te vea, no es hasta que yo te conozca, es el momento en el que se
se hizo la llamada para el centro, que se espera que sea muchísimo más fácil recordar que todas estas protecciones tienen la intención de cubrir todo el paraguas de servicio que ustedes ofrecen. La siguiente. Gracias. Conforme navegamos todo esto, también siempre nos gusta ofrecer algunas cuestiones fundamentales. Me parece que ya se mencionó la primera, ¿no? Que la confidencialidad, de hecho, estaba justo destinada para la elección de los sobrevivientes, porque es la primera vez muchas veces que sienten que tienen esta libertad de elegir. Entonces, asegurar que se entiendan los riesgos y preguntarles, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Porque toda la parte de la información, de su información, pues la tienen que navegar ellos o ellas. Otra cosa también es que no se puede presumir que hubo un consentimiento. Lauren me dice a lo mejor, sí, es una buena idea, y a lo mejor yo digo, bueno, pues Lauren dijo o pensó que era muy buena idea y voy y yo tengo esa conversación, sino más bien es decir, ok, yo no tengo ese permiso, ¿no? Muchas veces esto puede verse cuando ya no estamos apoyando a un sobreviviente, a lo mejor ya pasaron algunos años y yo tengo un registro en algún lugar, bueno, pues entonces ahí se tendría que poder tener esa posibilidad de contactar a la persona para que diera el permiso, porque si no ese permiso pues realmente no aplica. Y también, bueno, hablamos de los derechos de confidencialidad anteriormente, que ustedes efectivamente tienen que asegurarse en todo caso que tienen ese consentimiento. No vamos a mencionar más cosas de privacidad, pero hay muchos aspectos que también hay que mantener presentes. Tiene que aparte también ser un consentimiento totalmente informado, y esa es una parte enorme, y agradecemos muchísimo que la gente esté aquí, porque si yo le digo a Kelly, tú me puedes decir todo lo que tú quieras, Kelly, y Kelly a lo mejor dice, pues sí, esto es maravilloso, y 2 días después a lo mejor yo digo, ok, bueno, pues son estas 5 cosas que le tengo que ir a decir a alguien. Eso no necesariamente es total consentimiento, porque yo no le di todas las herramientas disponibles para que pudiera entender qué es lo que se ofrece, incluso el día de hoy. Es decir, ok, vamos a revisar todo esto a profundidad para que entonces las sobrevivientes puedan tomar una decisión informada. Esto es bien difícil en una comunidad. De hecho, yo he tenido el privilegio de trabajar en diferentes tipos de comunidades rurales, urbanas, etcétera, y a veces es un poco más difícil, como esta idea de decir, sí, vamos a ser muy buenos amigos con ustedes, y muchas veces hay formas de tener una exención, ¿no? Muchas veces pues eso puede afectar el derecho del sobreviviente, porque puede ser que no necesariamente tengan la misma relación ellos mismos. Entonces queremos que la gente también pueda entender bien esa parte de que, bueno, ustedes están tratando de crear una muy buena conversación comunitaria, pero eso no necesariamente exenta o cambia a la ley, ¿no? Y también ustedes se tienen que asegurar que todas las personas que están en su programa puedan entender esta información, que nada más es una perspectiva muy general, muy a grandes rasgos de cómo funciona en Texas, y bueno, pues siempre con muchísimo gusto pudiera ayudar en otras coaliciones, en otros estados, en caso de que quieran saber un poco más a detalle. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahora. Bueno, debido a que estamos aquí en Texas, estamos muy familiarizados con diferentes leyes privadas, y no queremos pasar demasiado tiempo con esta parte, pero sí queremos dar un recurso. Tiene algunos años, nada más para que ustedes lo sepan, del Instituto de Confidencialidad. No sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero ellos son maravillosos en este tema, y la verdad es que sería muy importante que ustedes vayan y vean si es que ustedes tienen una ley de privilegio estatal para promotores o defensores de víctimas. A veces me gusta pensar que, bueno, está la privacidad, que es la elección que yo tengo de decirte o no decirte algo, y después está la confidencialidad, que es un acuerdo que yo ya hice con una persona de que no voy a hacer algo, y es una forma de protección. Y si ustedes tienen una ley de privilegio para un promotor de una víctima, es que por ley yo tengo que proteger esta información, y entonces Texas tiene una ley así. En caso de que sí la tengan en sus estados, tienen que conocerla bien. Casi todas tienen excepciones, pero la intención es que se aseguren de que tengan esa información, porque eso quiere decir que si ustedes son promotoras o defensoras, legalmente se les prohíbe que divulguen mucha información. Y si están en Texas, pues con muchísimo gusto pueden mandarle un email a Lauren. Aquí hay diferentes tablas, y han tenido a lo mejor en los últimos años puede ser que no se encuentre en la tabla que tenemos, pero bueno. Y también van a escuchar igualmente de este privilegio entre abogado y cliente.
Que a mí me gusta mucho pensar en estos círculos, ¿no? Porque es como lo que cae o lo que entra en medio de los dos círculos. Y entonces lo que a veces sale no necesariamente lo puedo volver a poner en medio. Y básicamente a eso es a lo que se refiere el consentimiento y la divulgación, porque en el momento en el que la parte del medio se abre, pues yo ya no tengo mucho control de lo que sucede ahí. Y una vez más, ese control es la víctima. Básicamente ellos son quienes deciden, quien toma la elección y de quien depende todo. Vamos a la siguiente. Y esta verdaderamente es algo que aplica muchísimo ahorita en Texas, sí, pero una de las cosas que me parece que también puede ser difícil y probablemente han escuchado anteriormente como, bueno, no puedo confirmar ni tampoco puedo negar eso y eso no le ayuda a nada, a nadie. Lo que queremos que la gente pueda entender bien es que, bueno, nosotros entendemos que están haciendo todo el trabajo, que están bajo las mismas leyes, que puede ser que no necesariamente les gusta el trabajo que están haciendo, pero bueno, al final es parte del alcance y bueno, pues eso tampoco cambia nuestras leyes tampoco. Entonces hay que tener estas conversaciones proactivas en la comunidad sobre no discriminación, privilegio, confidencialidad. Si ustedes no lo hacen en un caso individual, pues entonces siempre el o la sobreviviente es quien va a sufrir y no queremos que esa sea una discusión o un debate que se aparece de repente cuando alguien está ahí. Entonces hay que asegurar que la gente lo entienda. Y a lo mejor esto puede sonar un tanto pues ingenuo, pero es que literalmente lo que se refiere es a que no estemos todos alineados con lo que estamos haciendo. Muchos sistemas, muchas personas, el departamento, por ejemplo, de servicios de protección familiar, su trabajo básicamente es apoyar a las familias y el nuestro también, y se va a ver muy diferente cómo lo hacemos. Y entonces, pues justamente esa parte de discriminación y de confidencialidad es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces hay que tener esa discreción para hacerles saber a las personas que hay muchas formas en las que nos podemos alinear, es solo que la naturaleza de lo que hacemos es diferente y tener esa conversación por adelantado, pues definitivamente sobre todo de acuerdo a esta nueva iniciativa de ley es muy importante. Si tienen una buena relación, pregúntenles qué es lo que piensan hacer, qué es lo que planean hacer si se implementa. Si tienen un colega con el que confían y pueden tener este tipo de conversaciones, pues eso también pudiera ser bastante importante. La siguiente. Ok, y bueno, con eso me parece, Kelly, que te regresó la palabra a ti. Sí, así es. Bueno, de hecho es para Lía. Sí, gracias. Vamos a ver algunos tips para profesionales de derecho familiar. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con un recordatorio importante que, bueno, pues el estatus migratorio de una persona no es relevante para la determinación de sus derechos en un procedimiento de derecho familiar o de protección, orden de protección, pero su estatus, el estatus migratorio de sus hijos e incluso el del agresor puede que sí sea relevante de acuerdo a sus propios objetivos y también para la estrategia del abogado, ¿no? Entonces, esta es relevante nada más para decir, esta divulgación del estado migratorio, cualquier alivio que a lo mejor quieran obtener, pues va a ser necesario, aunque pues puede ser que esa justo sea la estrategia, eso ya más bien es una evaluación de caso a caso, pero nada más esto es para aclarar y decir que su estatus el del agresor o del niño puede ser que informe el tipo de caso que a lo mejor pueda seguir y cuándo es que a lo mejor van a decidir hacerlo y también cuáles son algunas de las órdenes o acuerdos que puede ser que o busquen, obtener o acepten. Y también es muy importante tener estas conversaciones con la persona para saber específicamente cuáles son sus metas, sus objetivos, sus preocupaciones y para poder aconsejarlos mejor sobre cuál sería la mejor opción para ellos o para su familia ya en un tribunal de lo familiar, que esto incluye también saber cómo es que el agresor, a lo mejor el tribunal en sí o la otra parte puede ser que incluya cualquier información sobre su estatus migratorio o a lo mejor también un alivio pendiente migratorio o deseado en caso de que esta información se obtenga o se divulgue, que también pues esto es muy importante para que de esa manera no tomen acciones que pudieran a lo mejor interrumpir las opciones de alivio migrante potenciales que pudieran estar disponibles para él o la sobreviviente. La siguiente, por favor. Entonces, al trabajar con sobrevivientes, muchas de ustedes probablemente ya están conscientes sobre cómo funcionan este tipo de dinámicas de poder en estos tipos de procedimientos en los juzgados, cuando el sobreviviente o la sobreviviente es migrante o no es ciudadano, hay una capa agregada o adicional a todo eso, como ya lo estuvimos viendo a lo largo de toda esta sesión. Entonces, los agresores puede ser que traten de utilizar ese estatus de no ciudadano en contra de ellos en procedimientos de lo familiar y también
para tratar de apelar a sesgos en contra de migrantes. También puede ser que utilicen este mismo estatus de no ciudadano del sobreviviente fuera del tribunal en negociaciones, por ejemplo, para llegar a acuerdos, aunque sean informales. Entonces, eso puede ser como tal vez amenazar directamente o más o menos querer mencionar, reportarlos con ICE, por ejemplo, y de esa manera amenazar con que sean arrestados, detenidos, deportados y, por supuesto, que existe entonces esta separación de sus hijos en caso de que los hubiera, por ejemplo. La siguiente. Aquí quisiéramos mencionar algunas políticas que existen. Entonces, las áreas protegidas son estas ubicaciones que brindan estos servicios esenciales o actividades, ¿no? Los oficiales del DHS están muchas veces instruidos a que eviten tomar este tipo de acciones de ejecución, ya sea en esos lugares o cerca de estos lugares. También hay algunas excepciones a estas cuestiones, pero bueno, normalmente son amenazas de seguridad nacional, si hay un riesgo inminente de muerte o de violencia, o también si hay un nivel bastante alto de amenaza. Algunas de estas áreas protegidas entonces incluyen escuelas, también algunas instalaciones de cuidados de la salud, médicos, mental, también lugares religiosos y también algunos establecimientos de servicios sociales, así como también algunos otros ejemplos. Sin embargo, los juzgados no están incluidos en esta política de áreas protegidas. Entonces, sí hay una política separada que tiene que ver con acciones que se pueden ejecutar en o cerca de los tribunales o de los juzgados. Entonces, aquí en pantalla, por ejemplo, se explica, bueno, qué es lo que tendría que estar involucrado, cuál tendría que ser la situación para que entonces esta acción de ejecución pudiera ocurrir en el tribunal, que pueden ver que es similar a las excepciones de áreas protegidas, amenaza de seguridad nacional, riesgo inminente de muerte. O también puede ser el riesgo inminente o destrucción de evidencia. Entonces, incluso a pesar de que los juzgados o los tribunales no son estas áreas protegidas, la política, la intención que tiene es no animar estas acciones de ejecución que se pudieran ver. Y bueno, en la última administración definitivamente pues sí tuvo un efecto importante para que entonces los sobrevivientes fueran a los casos familiares o incluso para tratar de obtener algunas órdenes de protección. La siguiente. Nada más brevemente, quería también aquí mencionar sobre la parte de divorcio y de migración. Entonces, aquí hay algunas cosas que también es importante saber en estos casos. Definitivamente el estatus migratorio del sobreviviente y también el de sus hijos y saber si es que efectivamente esto va a depender pues del matrimonio, ¿no? Digamos, en caso de que haya algún tipo de solicitud pendiente para alivio de estatus migratorio que pudiera a lo mejor verse afectado si se termina ese matrimonio. Otra cosa también es que la I-864 es una declaración jurada de apoyo. Este es un documento legalmente vinculante que, por ejemplo, la persona a lo mejor tiene una relación y le dice al gobierno que va a apoyar al migrante financieramente hasta que se cumplan con ciertas condiciones. En caso de que no, por ejemplo, si el migrante, por ejemplo, necesita beneficios públicos, pues entonces el gobierno lo que puede hacer es solicitar que se pague, que se haga ese pago para poder beneficiar a la otra parte. Entonces, el divorcio en este caso no termina o no pone fin a este requerimiento. También otra cosa es ver, por ejemplo, si el agresor está buscando la anulación del matrimonio, también porque pues obviamente puede ser que ahí aleguen o digan que hay un fraude en el matrimonio y eso por supuesto puede ser un alegato mayor que puede afectar la elegibilidad también de otro tipo de opciones de alivio migratorio y bueno, finalmente también saber cuáles pudieran ser los efectos de un divorcio o un alunamiento en cualquier tipo de caso, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo a VAWA, hay una extensión de la I-751 que es para aquellas personas que tienen una residencia permanente condicional de acuerdo a su relación o su estatus, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son 2 años, pues en teoría tendrían que iniciar el trámite para de esa manera poder tener una green card de 10 años y pues bueno, ahí potencialmente pudiera haber algunas otras exenciones, pero no se hace en conjunto. Aún así, de todas maneras, se tendría que mostrar que se llevó al matrimonio y se casaron en buena fe y entonces tendrían que verse qué es lo que se está diciendo en los procedimientos para que de esa manera no afecte su proceso migratorio. La siguiente, por favor.
Entonces, bueno, con respecto a crear un caso migratorio, pues en cualquier momento en que un sobreviviente busca un alivio migratorio, pues tiene que brindar la evidencia necesaria para poder demostrar que efectivamente son elegibles para ese tipo de alivio migratorio, es decir, que cumplen con todos los requerimientos y los elementos que se piden. Por ejemplo, en algunos casos como en Bagua, esto quiere decir no nada más comprobar que el matrimonio fue de buena fe y legal, esto quiere decir que no se casaron nada más por cuestiones migratorias o para obtener el estatus migratorio. Si la base es violencia doméstica, también se tendrá que mostrar eso igualmente, es decir, el abuso, las golpizas, dependiendo del tipo de alivio que estén buscando obtener. Y a veces puede ser que tengan esa evidencia en algunas de las declaraciones que también pueden brindar como evidencia, pero puede ser que también hay algunos otros documentos que pudieran obtener debido al abuso, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, una forma nada más de considerar que se puede obtener estos documentos es a través del proceso como tal del Tribunal de lo Familiar. Por ejemplo, en un acuerdo por divorcio, pues entonces se puede solicitar que el agresor dé algunos documentos y eso pudiera ayudar al caso. A veces los procedimientos requieren evidencia, quizás los requerimientos de prueba son que hubo un matrimonio en primera instancia, también que se ofrezca prueba de identificación para iniciar un asunto judicial. Pudiera también ser necesario que los abusadores que están resguardando algunos de los documentos exijan la devolución de estos documentos mediante un acuerdo probatorio o una orden judicial. También hay que considerar que en algunos estados las personas pueden solicitar copias, certificados de las actas de nacimiento de los cónyuges si es que están legalmente casados. Si el tipo de alivio que apoya, que están buscando en Bagua es para temas de ciudadanía, a lo mejor se puede hacer la solicitud de estos documentos de divorcio. También puede ser a través de una orden final o de una negociación, pero habrá que considerar que eso por sí mismo puede incluso llamar la atención de los abusadores en el tribunal de que la sobreviviente está tratando de obtener documentos que pudiera ayudar su caso migratorio. Si hay esta idea, pues puede ser que se generen amenazas o algún tipo de acciones que pudieran lesionar la posibilidad de que la sobreviviente obtenga algún tipo de apoyo migratorio, alivio migratorio, mejor dicho. Déjenme tocar brevemente temas de custodia y apoyo alimenticio para menores. La condición migratoria no debe ser relevante a si un ciudadano o no puede recibir la custodia primaria o única. El padre, si es ciudadano americano, tiene estatus o condición legal migratoria, no tiene que tener la custodia para pedir beneficios a título del menor. Hay veces que así lo dicen, que necesitan tener la custodia porque son ellos los que tienen la condición migratoria legal y que así ayudarían al niño. Es importante entender que hay muchos sesgos y malos entendidos sobre los migrantes en este tipo de procedimientos legales. Por ejemplo, se puede alegar, o bueno, que la corte va a creer que un no ciudadano va a salir del país y se va a evadir con el menor de edad, básicamente diciendo que de alguna manera van a secuestrar o sustraer al niño y por eso de pronto entran órdenes de protección o alegar que el niño está en riesgo porque el padre no tiene la ciudadanía, el padre o la madre no tiene la ciudadanía y que por eso los pueden retirar en cualquier momento, lo cual significa un abandono para el menor. Es más, he escuchado estos argumentos en el tribunal, para tratar de evitar que el padre o madre migrante no tenga estos beneficios de los menores de edad. También van a señalar que como no son ciudadanos, no pueden obtener ni mantener un empleo formal, porque justamente no tienen una autorización legal para trabajar y que ahí esta responsabilidad financiera pues no se estaría cumpliendo, o bien también decir que no pueden cuidar al niño o niña por esta razón y que por lo mismo no deben obtener la custodia única. Otra posibilidad también es que algunas cuestiones de abuso, hallazgos de abuso que puedan impactar en las decisiones de la custodia y si estos hallazgos también pudieran ir en contra de los apoyos migratorios. Estas acusaciones suelen venir del abusador, alegando que la sobreviviente es en realidad la victimaria. Siempre les decimos, cuidado con eso, porque aunque no sea el caso así, investigaciones en las cuales hay estos alegatos, particularmente del abusador, o que hay un alegato cruzado en el sentido de que también hay violencia contra los niños menores y que por eso mismo es que el CPS, que son los servicios de protección a la infancia,
tienen denuncias sobre que la sobreviviente no es capaz de proteger a los niños. A veces son argumentos incautos, pero muchas veces las sobrevivientes tienen esta sensación de que no pueden sustraerse de la situación con los niños, precisamente por no estar al mismo nivel que los abusadores, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que la mejor manera es manejar la situación conforme va surgiendo, ¿no? Obviamente, y tratar de evitar que estos argumentos se vayan vocalizando y creciendo en el juzgado. Ahora, el child support, que es el apoyo monetario, que a veces los no ciudadanos no van a poder pagar a los dependientes y que por eso mismo, al no poder pagar para los dependientes, tampoco tendrían por qué naturalizarse. Y nada más les dejo una nota muy rápida sobre un tipo potencial de alivio migratorio que puede existir para algunos menores abusados. Este es un proceso de dos pasos. La primera es en un tribunal familiar y el segundo paso es ante una entidad migratoria. Entonces, vamos a decir que se trata de un menor de edad, es decir, menor a 18 o 21, va a depender de qué dice la ley estatal sobre la minoría de edad, que fueron abusados, abandonados, o que sufrieron negligencia de uno o ambos padres, potencialmente pueden buscar un estatus juvenil migrante especial. ¿Esto qué quiere decir? Que ante un tribunal familiar o ante un tribunal de justicia para adolescentes se encuentra la orden de hallazgos especiales que está definida en la diapositiva y que tras estos hallazgos se puede presentar una solicitud ante USCIS para solicitar el estatus con base en el abuso, abandono o negligencia parental. Entonces, digo, nada más para que sepan que es una posibilidad que puede ayudar a los menores de edad que estén en una situación así. Y bueno, con esto cedo la palabra. Muchas gracias, Lía. Mi siguiente diapositiva, por favor. Y de hecho, esta diapositiva, según yo, es para Molly. Es correcto, sí. Y gracias, Kelly, que lo preguntaste hace rato, porque quizá nos está viendo esto en nuestros propios estados. A lo mejor vale la pena echarle un vistazo si existe. Yo también reiteraría, la información se las vamos a dejar al final, información nuestra, ¿no? Por si tienen dudas más particulares, que nos las hagan saber, porque si no vamos a estar tal vez repitiendo lo mismo. Miren, hay que considerar nuestros elementos estatales y cómo se alinean con la misión y cómo trabajar con los sobrevivientes. Entendemos que hay decisiones difíciles que se van a tener que tomar, pero si mantenemos lo que hemos dicho aquí, que es la necesidad central de que los migrantes sobrevivientes tengan acceso a los servicios, esto a veces se alinea directamente con todas nuestras misiones. Siempre que estemos revisando lo que nos llega a nuestro estado, porque va a ser una parte importante, me parece que como defensora, y esto desde pequeña, hay intersecciones que a veces son muy obvias entre lo que sabemos y entre lo que vemos, aunque hay un montón de temas que incluso hoy se han planteado, aunque no son del tema, y son partes de las vulnerabilidades, de la violencia, de la falta de acceso a los alivios, de las amenazas, a la deportación, del miedo. Sabemos que todo esto es rutinario de nuestro trabajo con las migrantes sobrevivientes. Hay que saberlo, independientemente del asunto, del caso que se nos presenta. Con la legislatura también tenemos que enlazarnos y hablar con ellos y con nuestros socios en el día a día, porque la recomendación es ser proactivos, siempre buscar la forma en exponer las cosas para crear excepciones. Sabemos que las excepciones de pronto son específicas, las coaliciones de violencia doméstica, los centros de atención a delitos sexuales, siempre trabajan con leyes que ya están como muy establecidas, siempre brindamos espacios seguros, siempre queremos sacar excepciones a los diferentes casos por las particularidades que tienen. O sea, no queremos que otro tipo de leyes demerite el acceso que la gente tiene a estos apoyos. Por ejemplo, el Consejo Tejano de Violencia Familiar es un lugar de apoyo, pero hay que entender que los apoyos suelen ser más difíciles para las víctimas migrantes.
Y este tipo de definiciones las tenemos que tomar desde un inicio. Siguiente diapositiva y vuelvo a ceder la palabra. Gracias, Molly. Aquí hay unos tips sobre el ejercicio profesional para los abogados migratorios que estén aquí presentes. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como abogado migratorio es permitir que las sobrevivientes migrantes sepan, tal y como lo hemos escuchado, que estas disposiciones de los retiros de la ley HB y SB4 no están vigentes ahorita. ¿Esto qué quiere decir? La policía tejana en este momento no tiene la autoridad de referir o remitir a esta gente a tribunales, ni retirarlos, ni tampoco tienen la autoridad de usar la fuerza para devolver a los neociudadanos a México de conformidad con una orden estatal de deportación. Ahora, si bien es cierto que esto puede cambiar en cualquier momento, es importante saber para las migrantes sobrevivientes que estas disposiciones de la ley todavía no entran en vigor. Ahora bien, si las disposiciones de retiro de la SB4 a HB4 entran en vigor, va a ser bien importante recordarle a las sobrevivientes migrantes sobre los lugares en los cuales la autoridad policial estatal no puede ingresar a aplicar esa ley. Caterina lo mencionaba antes, escuelas primarias y secundarias, cualquier lugar de culto, cualquier instalación sanitaria, si la sobreviviente está ahí para recibir un tratamiento médico, y también lugares en los cuales se ofrecen exámenes forenses por agresión sexual, también si la sobreviviente está en esta instalación para recibir la atención. Otro tema importante a discutir con nuestros clientes sobrevivientes es la diferencia entre la ley federal migratoria y en qué lugar se puede dar y en qué lugar pudiera aplicar una jurisdicción estatal por la SB4. Digamos que entran en vigencia estas disposiciones de retiro. Eso de todas maneras no cambia la ley federal en la cual la parte de cumplimiento migratorio la tiene que llevar a cabo ICE o CBP, que es Aduanas y Protección Fronteriza. LIA habló de estos lineamientos anteriormente, también lo van a tener en sus materiales. Estos lineamientos van a mantenerse vigentes independientemente de si los tribunales permitan que la ley estatal entre en vigor. Ahora bien, las áreas protegidas federales son mucho más amplias que las áreas estatales protegidas. Esto quiere decir que hay más lugares en los cuales el cumplimiento de la ley migratoria federal no puede hacerse. Lía también mencionó algunos de estos lugares, tales como los albergues de violencia doméstica, los sitios de visita supervisada, los centros de justicia familiar. Todos estos lugares son donde no necesariamente la ley estatal pudiera entrar o no, sabemos que la federal no. Ahora, los lugares de atención para menores, parques, lugares de juego, bancos alimentarios, funerales, bodas, etcétera, así como diferentes instalaciones médicas, incluso si la no ciudadana está acompañando a alguien más que está recibiendo tratamiento, sabemos que la aplicabilidad de la ley no va ahí. Es importante que los migrantes sobrevivientes sepan en qué lugares ICE y la patrulla fronteriza sí pueden operar, aún con ciertas limitaciones, incluyendo la entrada en vigencia de esta ley. Sabemos que hay excepciones a estos lineamientos federales. Una persona indocumentada, digamos, tampoco está sola, y eso de que esté sola tampoco permitiría a los oficiales migratorios federales realizar estas medidas cautelares en áreas protegidas, aunque la persona esté sola. Esto incluso ya lo vimos en el chat y me pareció maravilloso. Si las clientes sobrevivientes tienen hijos o hijas, es importante trabajar con ellos para desarrollar un plan de cuidados para los niños, suponiendo que sean remitidos a custodia policial. Ahora, uno quisiera pensar que no va a pasar, pero los escenarios peores pueden ocurrir, y por lo mismo es que necesitamos un plan para los hijos de las migrantes y de esta manera tengan cierto alivio, cuando menos que ese nivel de ansiedad se reduzca un poco, y también que se sientan un poco más autónomas en el supuesto de que las detengan, pero solamente a ellas y no a los hijos. También un plan de preparación familiar. De hecho, hay una liga a estos materiales que les vamos a entregar. Esto es empezar a pensar en cómo trabajar con los hijos de las migrantes sobrevivientes en caso de que se den este tipo de cosas. Como Catarina lo mencionó anteriormente, hay penas elevadas por tráfico de personas que sí están vigentes ya, y hay algunos expertos jurídicos que han llegado a decir que la definición estatal, es decir, en Texas, la definición tejana del tráfico de personas pudiera
emplearse incluso al transporte de personas que van en calidad de indocumentadas al interior del estado de Texas. Loren hablaba de una defensa afirmativa por transportar a miembros de la familia, pero Caterina también decía que una defensa afirmativa tiene que darse en los tribunales, es decir, no necesariamente impediría que se haga la detención o el arresto de la persona. Quizás la mejor opción en este sentido, cuando hablamos de acceso a los apoyos migratorios, cuando pues sí se ve mal el tema migratorio, es evitar confrontación con la autoridad policial, incluso siendo solamente una detención. Ahora, para hacerlo, quizás la mejor opción en la medida de lo posible es evitar transportar a personas indocumentadas dentro de Texas. Me refiero incluso a las migrantes sobrevivientes, tratar de evitar este tipo de traslados con otras personas indocumentadas. Hay que hablar con los abogados sobre las potenciales consecuencias de trasladar personas indocumentadas dentro de Texas. No los quiero espantar, o sea, más bien es en el interés de brindar información bien precisa que ayude a tomar decisiones informadas de cómo van a proceder. También tendría sentido hablar con los sobrevivientes para ver una lluvia de ideas de cuáles serían las alternativas para trasladar a gente sin documentos dentro del estado de Texas. También sería bien importante asesorar a las sobrevivientes migrantes que si se encuentran con una autoridad policial o ministerial, no deben mentirles, no deben presentar documentación falsa, ni tampoco deben intentar escapar de la policía. Y esto va a aplicar tanto para las autoridades policiales del estado y también con cualquier encuentro que pudiera haber con autoridades policiales federales como ICE o CBP. También se tiene el derecho a mantener el silencio. Definitivamente las víctimas sobrevivientes deben ejercer este derecho a mantenerse en silencio, pero no mentir ni presentar documentación falsa, porque hacerlo puede abrir una penalidad adicional a estos sobrevivientes, incluso les puede impedir tener acceso a algún tipo de alivio migratorio más adelante. Y obviamente quererse escapar de la policía, pues definitivamente les puede causar causas penales de evasión de la ley, que también es grave. Entonces hay que ser bien francos con los sobrevivientes migrantes, responderles a sus dudas siempre de manera honesta. No queremos causar pánico ni alarma innecesaria, pero sí va a ser bien importante no ponerle, no querer dulcificar estos temas, ¿no? O sea, la verdad es que la información precisa es necesaria para que los sobrevivientes migrantes decidan cómo van a proceder respecto de sus propias vidas. Como abogados, es nuestro trabajo ofrecer esta información. Siguiente. Y ahora, si entre estas disposiciones de retiro de la SBHB4, suponiendo que entraran en vigor, eso no cambia el hecho de que los sobrevivientes migrantes, independientemente de su condición, tienen derechos y garantías constitucionales durante las interacciones con la policía. Toda persona que termine en custodia policial, y esto no necesariamente significa que estén en la cárcel, o sea, simplemente que están en custodia de la policía, todas estas personas van a tener el derecho a permanecer en silencio, que haya un abogado presente, puede ser un defensor de oficio en caso de que no puedan pagar el propio. En Texas hay algunas excepciones particulares al derecho de mantenerse en silencio. Por ejemplo, que la gente es detenida cuando está conduciendo, pero aunque estas excepciones son muy limitadas y solamente le exigen a la persona que ofrezca información de identificación básica, no le obligan a la persona a decirle a la policía que son extranjeros ni de cuál es su país de origen. De hecho, debemos desalentar esta revelación ante la autoridad policial. Ahora bien, si un no ciudadano es detenido, la policía puede involucrarse en una requisa limitada si no tienen orden. Pero en ese caso sería recomendable recomendar a los sobrevivientes que no lleven documentos que identifiquen su país de ciudadanía o su país de origen, ni su tema de la condición migratoria, porque es posible de que si son detenidas, esta autoridad policial pudiera encontrarles estos documentos en una requisa informal y ser usados en su contra más adelante. También hay excepciones. Si el sobreviviente tiene que portar alguna tarjeta, ver la green card si la tienen válidas o alguna tarjeta de visa o algo por el estilo,
pero siempre debemos invitar a que nunca porten documentos falsos porque, repito, potencialmente pudieran ser encontrados en una requisa informal. El tipo de requisas permitidas si una persona es detenida. El objetivo de estas requisas es muy limitado. Sería desarmar a un probable sospechoso, es decir, quitarle algún arma que esté llevando y también evitar que el sospechoso destruya evidencia. Si la requisa va más allá de estos dos objetivos, probablemente es ilegal y cualquier abogado defensor pudiera impugnar correctamente esta requisa ilegal. También hay una serie de reglas como bien especiales que habría que saber en caso de que la sobreviviente o el sobreviviente se detenga mientras iba conduciendo. Hay ciertas reglas sobre qué partes de un vehículo pueden ser revisadas si la persona es arrestada sin orden judicial. Digamos, esto solo se permitiría en dos casos. En una primera instancia sería que la persona que está siendo detenida está dentro del alcance del vehículo, cosa que, digamos, si estuvieran esposadas en la patrulla, pues ya no estarían al alcance de su propio vehículo, o bien si hay una razón para creer que puede haber evidencia en relación con el delito por el cual fueron detenidos y que esa evidencia se encuentra en el vehículo. Es decir, si alguien es detenido por un delito tal como conducir sin licencia de conducir, por poner un ejemplo, entonces sería poco razonable y probablemente ilegal que el policía haga una búsqueda en todo el vehículo sin orden judicial, porque no hay la necesidad de hacerlo. No es encontrar evidencia en el resto del coche de que la persona no traía licencia. La Suprema Corte de Justicia ha ostentado que este tipo de requisas es ilegal. Y en esos casos, si él o la sobreviviente migrante fuera arrestada, pues entonces un abogado de la defensa también pudiera impugnar eso igualmente posteriormente. Otra cosa también muy importante que las sobrevivientes necesitan saber es que siempre se necesita una orden judicial para poder hacer una especie de búsqueda en el teléfono celular, es decir, para que se desbloquee y se vean los contenidos. Siempre se necesita tener una orden judicial, incluso si la persona fue arrestada y no pueden llegar nada más y ver el celular si no tienen esta orden judicial. Una excepción en este caso, por ejemplo, para este requerimiento de tener una orden judicial que sería relevante en un segundo, sería, por ejemplo, si el sospechoso dio su consentimiento a que haga esa inspección, pues entonces pudiera ser legal, aunque no haya una orden judicial. Pero por eso es importante decirle a sus clientes, a sus sobrevivientes, a los sobrevivientes migrantes, que efectivamente no pueden solamente llegar y decir, ok, préstame tu teléfono, necesito revisarlo. Es muy importante decirle a las sobrevivientes que nunca den su consentimiento a este tipo de situación, porque entonces lo hace mucho más difícil para que su abogado de la defensa pudiera impugnarlo posteriormente ya en el tribunal. También es importante decirle a sus clientes que si estas provisiones, por ejemplo, de expulsión se entran en vigor de la SB4, por ejemplo, y son arrestados por parte de las autoridades, entonces también tienen el derecho de negar su consentimiento a esa expulsión o esa remoción. Caterina, por ejemplo, estaba mencionando cómo está el proceso de cuando una persona es arrestada. Bueno, pues entonces se puede hacer por parte del magistrado una orden de consentimiento en donde no está de acuerdo, ¿no? Básicamente queda ese registro. Entonces, si ellos escogen impugnar esa orden de remoción o de expulsión, está la posibilidad también de que tuvieran que pasar tiempo en la cárcel mientras el caso está pendiente. Y bueno, pues obviamente en caso de sobrevivientes migrantes, pues no van a querer hacer eso, obviamente, y eso dependerá ya de cada uno de ellos. Pero es importante saber que nadie puede obligarlos a dar su consentimiento a esta orden de remoción estatal y tienen el derecho de básicamente trabajar con un abogado de la defensa que potencialmente pudiera efectivamente impugnar eso, ¿no? Que pudiera revelar que la persona es indocumentada. Pueden impugnarlo y entonces tratar de quedarse en Estados Unidos y tratar de obtener alivio migratorio. En algunos casos puede ser que haya mucha presión, obviamente, para que estén de acuerdo en algo o para que se declaren culpables. Entonces es importante que las sobrevivientes sepan que no están obligados a hacer eso. La siguiente, por favor. Me da curiosidad saber de ustedes cómo es que han estado hablando con sobrevivientes migrantes sobre esta iniciativa de ley, la SB4. No sé qué les hayan estado diciendo, si a lo mejor han escuchado algunas de las preocupaciones que puede ser que tengan con respecto a esta ley o iniciativa de ley. Siéntanse con la libertad de poner sus comentarios en el chat.
Sí, veo que alguien pone que les da miedo reportarlo a servicios de protección infantil, por ejemplo, CPS, si los sobrevivientes tienen ese miedo, ¿no? Ok, vamos a dar otros 30 segundos para que puedan poner, ok, ya estoy viendo más comentarios. Las víctimas tienen miedo a reportar o denunciar nuevos delitos. Ajá, sí, justo eso refleja lo que otras personas estaban diciendo anteriormente. También su posibilidad o habilidad de reportar incidentes de violencia por la referencia de que se les pregunte o se les pida saber sobre su estatus. Sí, gracias. Muchas gracias por compartir. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, el tip más importante que yo tendría sería para los abogados de migración e incluso también para las promotoras que pueden ordenar estas tarjetas y se la pueden dar a sobrevivientes migrantes que con quienes trabajen. Nosotros, por ejemplo, les llamamos tarjetas rojas. Hay una organización que se llama Centro de Recursos Migrante legal para migrantes y básicamente crearon estas tarjetas que son gratis, están disponibles en diferentes idiomas y entonces de un lado dice en inglés, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ejerciendo mi derecho a mantenerme en silencio o mi derecho a no dar consentimiento a esta requisa. Básicamente de un lado está dirigido a las autoridades, a la policía y del otro lado, en el idioma en el que se escoja, aquí el inmigrante puede explicar y básicamente cuál es el derecho constitucional, ¿no? El que tienen en los Estados Unidos. Y por eso es importante a los sobrevivientes explicarles y decirles que si en algún momento tienen una interacción con las autoridades, pues entonces le pueden dar esa tarjeta a el oficial y es una manera de ejercer su derecho, por ejemplo, a mantenerse en silencio, que de hecho Lía dio una muy buena respuesta sobre cómo se puede ejercer esto, ¿no? Cómo al dar esta tarjeta pudiera ser una de las formas en las que pueden hacerlo. Si él o la sobreviviente está de acuerdo, también siempre es buena idea que los abogados igualmente tengan esta participación en las secciones de práctica de una forma informada con respecto al trauma y, bueno, para ver cómo pueden interactuar con diferentes actores, ¿no? Oficiales, jueces, etcétera. Es importante ver por qué se está proponiendo que se haga como esta práctica, ver cómo pudiera ser útil y después también permitir que el sobreviviente escoja si efectivamente lo lleva a cabo o no. Y bueno, debido a que pues obviamente puede ser algo que provoque trauma, ¿no? Pues obviamente ahí se animaría a que hayan algunos descansos o que traten de hacerlo de una mejor manera durante esta práctica y también en todo caso si se hace este juego de roles, por ejemplo, si ustedes tienen el papel de oficial o policía, a lo mejor también es importante decirle por anticipado si planean utilizar algún lenguaje que sea hostil y decirles, esta no es la opinión que yo tengo de ti, nada más estoy tratando de explicar por qué utilizo este lenguaje, ¿no? Y también, obviamente, lo importante y lo que habría que practicarse es justo que se le entregue esta tarjeta roja. Por eso la intención es que practiquen cómo la pueden utilizar en una interacción con las autoridades. Si él o la sobreviviente practica con ustedes por adelantado, pues entonces van a tener mucho mayor preparación si en algún momento tienen que lidiar en un contexto real y es más probable que también puedan estar en un espacio en donde efectivamente puedan ejercer sus derechos constitucionales si tienen una interacción de este tipo. Como abogada, obviamente es importante estar al pendiente sobre todas las actualizaciones de la SB4. ¿Por qué? Porque pues todo puede cambiar en cualquier momento. También incluso yo consideraría que ustedes traten de configurar una alerta de Google para revisarlo periódicamente, estar poniendo atención a las noticias nacionales, especialmente también aquí en Texas, a las noticias locales, o también que se inscriban a la lista de email de locales, igualmente en Texas, para los profesionales que estén aquí. También pueden contactar a Asista para asistencia técnica si tienen preguntas y siempre es importante el poder estar listos para aconsejar y avisar a sobrevivientes migrantes de cualquier cambio en la ley. También es importante decirles a sus clientes que también el alivio de visa tipo U es para víctimas de delito, la visa tipo T para víctimas de tráfico y también
para algunas de las VAWA, igualmente esas siguen estando disponibles, a pesar de que esta ley entrara en efecto, e incluso si una persona es arrestada bajo esta ley, pues eso sigue vigente. Hay mucha desinformación allá afuera y puede ser que haya personas que piensan que estos remedios ya no están disponibles, pero eso no es cierto. Por eso es importante que las sobrevivientes sepan que todavía tienen derecho a y disponibles esas opciones. También es importante que sepan que, bueno, como Molly y también otras personas estaban mencionándolo, que los servicios de violencia doméstica y de agresión sexual siguen estando disponibles para estas personas a pesar de que exista esta ley. También estábamos hablando un poco de la obligación de ofrecer, ¿no?, estos servicios sin importar cuál es el estatus migratorio por parte de las organizaciones que son financiadas federalmente. Y también hay cierta guianza por parte del gobierno federal que también está ligado en sus materiales, que justamente habla de algunos de los servicios que son necesarios para la vida y la seguridad. Entonces, siempre y cuando se estén dando en especie y no necesariamente pues con dinero, pues entonces igualmente efectivamente pueden darse esos servicios sin importar el estatus migratorio. Y bueno, uno de ellos específicamente son los refugios de violencia doméstica. Si la sobreviviente con quien están trabajando a lo mejor no se sienten cómodos o cómodas acercándose a una agencia de violencia doméstica o de agresión sexual debido a esta ley, pues a lo mejor pudiera ser una buena práctica acompañar al sobreviviente cuando lleguen a una agencia de este tipo y que se familiaricen, porque en caso de que sea necesario, pues también ustedes ahí amablemente le pueden recordar a esa organización o a esa agencia que tienen la obligación de brindar los servicios sin importar el estatus migratorio de la sobreviviente. La siguiente, por favor. Ok, creo que llegaron algunas preguntas. Voy a empezar con algunas que ya se habían hecho anteriormente. Entonces, hay una en la caja de preguntas y respuestas que dice, ¿cómo es que la SB4 va a afectar en términos de los informes o reportes obligatorios? ¿Tienen alguna información sobre cómo es que los servicios de protección infantil y de adultos van a trabajar o a funcionar junto con las autoridades? No sé si alguien tiene algo que decir con respecto a esta pregunta. Eh, puede ser, digo, no sé si a lo mejor me pudiera dar un poco más claridad la persona que hace la pregunta. Definitivamente sí, hay las leyes que nos obligan a hacer este tipo de informes, pues van a seguir así. En algunas jurisdicciones sabemos que sí se conectan directamente con las autoridades, entonces sí veo esa conexión. Una de las cosas que también ya tiene muchos años, por ejemplo, aquí en Texas, es que hemos trabajado mucho con el Departamento de Servicios Familiares y de Protección para tener esta claridad por ejemplo, que haya a lo mejor cierta violencia no necesariamente equivale a abuso, ¿no? Y también nosotros podemos, necesitamos examinar si efectivamente está dentro todo del umbral para entonces hacer el reporte, pero pues también hay legislación desde hace mucho tiempo que, bueno, la intención es que se trabaje en conjunto y entonces tienen estos lineamientos bastante claros, pero no es un informe automático que se tiene que hacer a este tipo de servicios, entonces habría que tomar eso en cuenta. No sé si a lo mejor tengan una pregunta más específica, en caso de que sí, con gusto la podemos contestar. Ok, gracias. Y después hay una pregunta que también llegó durante la porción que mencionó Lía. ¿Qué es lo que a un sobreviviente le tendría que preocupar o tendría que tomar en cuenta si ahora son ciudadano o ciudadana, pero el agresor las utilizó a ellas o a ellos para poder tener su ciudadanía? No me viene nada a la mente, con mucho gusto, digo, alguien me puede corregir, pero me parece que si no hubo un fraude migratorio, de hecho, sí, estoy pensando en una experiencia similar en donde una clienta, de hecho, inició el trámite para su cónyuge después de que ya todo había sucedido. Al final de cuentas se divorciaron. Y ella obviamente pues estaba bastante enojada, pero no sé en ese caso, no sé, creo que ahí hay un conflicto ético,
¿no? Justamente digo, yo generalmente le digo a las personas que pues no estamos tampoco dedicándonos a expulsar gente al hacer este tipo de alegatos. Si alguien ya tiene su ciudadanía, su residencia, pues entonces ya están siendo, ya son naturalizados. La única opción, me parece que si a lo mejor hubo cierto fraude y no debieron de haber obtenido su naturalización o su residencia, pues no sé si a lo mejor eso sería un riesgo para el sobreviviente. No estoy segura de que sea el caso. Si es que efectivamente se hubieran involucrado en algún fraude, ¿no? Ahí puede ser que haya más problemas más allá de la parte migratoria potencialmente, pero el simple hecho de que, por ejemplo, hayan iniciado el trámite para el agresor que estaba tratando de tener el estatus y naturalizarse no tendría que afectarles de ninguna manera hasta donde yo sé. Eso tiene sentido para mí, sí, era lo único que yo estaba pensando, justo, si de alguna manera se hubieran involucrado en el fraude. Sí, gracias, Lía. Veo una pregunta si hay algunas protecciones en contra de los arrestos a víctimas que hacen los reportes, porque yo he visto víctimas que les da miedo reportar los delitos justo debido al miedo a ser deportadas. Las personas en Texas dicen que hay algunas agencias que aparentemente si alguien reporta o menciona que hay un delito no serían arrestados. Bueno, sí, la ley específicamente no brinda ningún tipo de protección, pero en realidad sí es muy común que las instancias de procuración de justicia que están involucradas en la seguridad pública que manden este mensaje de que ellos no arrestan a las personas que están denunciando delitos o los están reportando. Trabajamos muy de cerca con nuestros socios, por ejemplo, aquí en Houston, y yo sé que muchas personas también lo hacen a lo largo de todo el estado también. Entonces, cuando los sobrevivientes escogen hacer la denuncia de un delito, lo pueden hacer con seguridad y efectivamente no tendrían que haber ningún tipo de problema con esa toma de decisión. Gracias, Caterina. Hay una pregunta. Por ejemplo, si tienen una matrícula mexicana, entonces eso no se aconseja a una cédula de Venezuela. Es decir, estas identificaciones de otros países, si eso no se aconseja. Yo diría que a menos de que haya una verdadera razón por la que la o el sobreviviente tenga que llevar su identificación, por ejemplo, si a lo mejor tienen que ir al consulado de su país y necesitan recibir el servicio del consulado, o a lo mejor al banco o alguna otra agencia en donde tienen que mostrar una identificación y no tienen otra. Em, pues yo diría que entonces las provisiones de expulsión sí entrarían en vigor. De otra fuera, pues de otra forma, no creo que se aconseje, porque pues obviamente una vez más, sí se puede llegar a descubrir, digamos, esa documentación si hay una requisa. Y entonces ahí se comprueba que la persona, pues potencialmente pudiera ser ciudadana doble, pero muy probablemente no es ciudadana estadounidense. Y entonces ya si entra en la posesión de un oficial de policía, por ejemplo, puede ser muy problemático. Y también está una pregunta con respecto a mantenerse en silencio en la práctica, si puede ser literalmente en silencio o tienen el derecho únicamente a que se afirme. Bueno, sí, pueden simple y sencillamente quedarse callados, me parece que no sería suficiente. Sí tienen que decirlo verbalmente, yo estoy ejerciendo mi derecho de mantenerme en silencio, de mantenerme callada. O, insisto, si tienen las tarjetas rojas, pues las pueden dar al oficial para que de esa manera efectivamente se entienda que está ejerciendo su derecho. Y veo que una persona en el chat también preguntó sobre las tarjetas rojas. Me disculpo si no lo dije anteriormente. De hecho, en el índice de sus materiales hay un link y ahí viene el lugar en donde pueden hacer el pedido de estas tarjetas. Si les interesa, me parece que siempre y cuando sean una ONG, entonces tendrían que ser gratis. Y veo que Catarina está contestando la pregunta sobre qué tan probable es que esta ley entre en vigor. Ok, sí, va a estar disponible la grabación del webinario, sí, definitivamente. No sé exactamente cuándo, pero definitivamente va a estar disponible y se les va a llegar también, se les va a mandar por email después de que termine. La siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, nada más rápidamente, cosas a tomar en cuenta o a recordar. La SB4 de Texas y algunas otras legislaciones antimigrantes penalizan a los sobrevivientes y tienen un impacto negativo en la seguridad de la comunidad, y también los servicios de violencia íntima por parte de la pareja íntima son críticos para apoyar a los y las sobrevivientes, e incluso si la SB4 entra en vigor, pues eso no cambia el hecho de que los sobrevivientes migrantes tienen derechos bajo la Constitución de Estados Unidos cuando interactúan con la policía. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, pues en caso de que les interese saber un poquito más sobre Asista, nos pueden seguir en las redes sociales. La siguiente, por favor. Y bueno, nos gustaría agradecerles a todos, a todas por la maravillosa participación que tuvieron, y también muchísimas gracias a mis copresentadoras por haber ofrecido su conocimiento. La información de contacto de cada una está en pantalla. Pueden contactarlas individualmente en caso de que tengan preguntas específicas. Y bueno, también quisiéramos recordarles que si ustedes reciben financiamiento por parte de la OVW, entonces pueden recibir también consultas de uno a uno de ciertos casos por parte de Asista. Y de hecho, tienen ahí el sitio web asistahelp.org en caso de que también quieran asistir, recibir asistencia técnica por parte de nosotros. También me pueden mandar un email directamente a mí, y también ofrecemos muchos recursos gratis para beneficiarios de la OVW que también están disponibles en este link. Y en caso de que ustedes reciban financiamiento de la OVW y quieran que Asista a lo mejor diseñen una capacitación para su agencia, lo podemos hacer eso también de forma gratuita. Entonces, si les interesa eso, por favor, contáctenme directamente a mí. Una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, pues espero que tengan un maravilloso día.